horas presentes, así que... Para iniciar la sesión dentro del marco de una sesión, como dice el reglamento, que existe el intendente, ya que no fue convocado. Bueno, la convocatoria iba a ser hoy. Me parece bárbaro, pero arranquemos la sesión. Lo han solicitado, el intendente se hizo presente, está en posición para tomarlo. Sí, pero después dentro del marco de la sesión parece que no ahorita arrancamos. ¿Esto está conectado con internet ya, como es el hacerlo? No es una sesión, así que se va a grabar como han solicitado, pero no es una sesión, por eso no se va a transmitir en vivo. Por eso pido una moción, lo que se está poniendo, iniciemos la sesión y que sea dentro de un marco de la sesión. Entonces, el marco de la sesión, el intendente municipal viene a derogar a los concejales. Pero ustedes lo sabían, nosotros una sorpresa. Nosotros recién ahora estamos desayunando, después de 3 horas y media de Horacio de inicio. Demos inicio a la sesión como corresponde. Tomamos la palabra del concejal Bosco, cuando planteó que era habitual ante los intendentes conversar a los concejales. Gracias. Sí, pero no cuando había un problema, iba a todas las sesiones. Comencemos la sesión. Comencemos la sesión. No estamos en el marco de la sesión. Sí, si le damos la palabra. Le dimos la palabra y vamos a hablar. Manuel. Bueno, buenas tardes. Una serie de preguntas que tengo. La primera, después de escuchar el otro día la conferencia de prensa, que es una renuncia temporaria, la verdad que yo la primera vez que escucho el tema de renuncia temporaria. ¿Se me podría explicar qué es una renuncia temporaria, bajo qué normativa se aplica una renuncia temporaria? La verdad que Sí, en realidad las decisiones que se tomó, que se anunciaron en esa conferencia que te dice, tenía que ver con el apartamiento de 2 funcionarios que habían estado aquí el día lunes anterior. Y respecto a la calificación de temporaria, tenía que ver con decir que no representaba evaluar las responsabilidades que de algún tipo le podían caber, sino que era un gesto respecto al apartamiento, pero que de ninguna manera podía establecer responsabilidades porque está en curso una investigación presumarial y bueno, no corresponde que el intendente tome esa determinación, pero los efectos fueron de renuncia y de hecho fueron aceptados. Con estos 2 apartamentos, ¿usted considera que la parte política queda totalmente, ya está solucionado con el apartamento de Lenzi y Carameli? ¿Se agotaron las responsabilidades políticas o sigue la responsabilidad? Amén de lo que diga el presumario o lo que determine la justicia, si es que son imputados o no en algún momento. Responsabilidades políticas. ¿Con estos 2 funcionarios usted cree que está solucionado el tema? No quería establecer, porque no me corresponde a mí establecer la responsabilidad política, este cuerpo es el que determina la responsabilidad política, lo que consideré adecuado para la ciudad, que estaba viviendo un momento de parálisis respecto de la gestión, que tenía que dar un gesto y fue ese el gesto que traté de, evaluándolo respecto de lo que se estaba dando y lo que se estaba discutiendo, la determinación de aceptar la renuncia de todos los funcionarios. ¿El cuerpo determina las responsabilidades políticas del intendente o de los concejales, de los funcionarios que nombra el intendente? Las responsabilidades políticas las determina el intendente, así como tiene la facultad para nombrarlo la misma facultad. Conocemos la idea. Estoy hablando con el intendente. Cuando me dirijo a usted, señor Interior, hay una pregunta. Cuando me dirijo a usted, fenomenal. Sin el intendente que venía, no sé qué hace el intendente de arriba. Pero bueno, será por su patotrismo que viene siempre a hacerlo. No, estoy preguntando al intendente. Cuando le diga a usted, me dirijo a usted. Estoy hablando con el intendente, que no se ve. Gracias. Que no me contestó, se agotaron las responsabilidades políticas con esos 2. A ver, por eso la evaluación para establecer una responsabilidad es establecer si existieron normas que de alguna manera no se cumplieron. Entonces ahí es donde yo digo, más allá del tema político, no implica que no se tengan que evaluar cuáles fueron las transgresiones para poder evaluar esa responsabilidad, sino sería solamente una mera opinión y dada la gravedad del tema creo que consideraba que deberíamos tener mucho más información. Ahora la última y después seguimos, pero ¿a usted le parece que no se transgredieron normas? Acá hay un informe de mayo del 2013 que se hizo en la agencia urbana. Después ese mismo informe se publicó el 10 de noviembre en el diario de la Nueva Provincia, pero en el intermedio, en el mes de septiembre,
El ingeniero Norman Disset le dijo a su secretario privado y a otros funcionarios que el estado del arbolado de la ciudad era crítico. En el medio tenemos 3 solicitudes de pedido por parte de la Dirección de Parques y Jardines, uno por 122.580 pesos, otro por 59.000 y otro por 111.000. Para alquilar máquinas, para alquiler temporario para trabajos en altura, todos para sacar intervenir eucaliptos de gran porte en distintos espacios públicos de la ciudad. Pero fíjese usted que el de 59.628 pesos es del día 4 de octubre, después que el ingeniero Disset habló con sus funcionarios y les dijo de la gravedad. Pero tenemos hay además notas del año 2009, donde por ejemplo en la calle 3 de febrero 3700 se pide la poda de 43 eucaliptos y de eso todavía hasta la semana pasada que se empezó a intervenir no se había hecho nada. ¿Usted cree que un funcionario que sabe que hay 43 eucaliptos, que sabe que en el Parque de Mayo hay más de 400 árboles que están en riesgo, no es transgredir una norma, no es olvidarse de cumplir con los deberes del funcionario público, que era su trabajo y su responsabilidad? Y fíjese qué coincidencia. En esto que estoy diciendo, acá no se declaró emergencia, pero para alumbrar un aeropuerto sí, que concurren 100 personas por día, ahí sí hubo una emergencia y se actuó antes que esté hecho un expediente. Pero en este caso, donde hay un informe, donde dice que es de riesgo, donde se pide informe del año 2009, no, ¿le parece que eso no es responsabilidad de Valerio, de Lascano y de algún otro, de su secretario que no le informó de esta gravedad? O si usted sabía, entonces la responsabilidad es suya. A ver, el tema del estado de emergencia es un estado de emergencia general de la ciudad. De hecho, este cuerpo ha votado emergencia respecto al tema vial, al tema de agua, al tema de infraestructura. Respecto especialmente al tema del arbolado, en el año 2012 lo que se decidió, porque ustedes saben que con el tema del arbolado es un tema sensible, que es muy difícil el tema de quitar, y es más, los funcionarios que están a cargo de la autoridad de aplicación, que está a cargo del tema de parques, generalmente tenían algún tipo de inconveniente cada vez que iban a hacer un roleo. En el año 2012, en función de esto, se decidió tener un plan director de arbolado urbano. Se trabajó durante todo el año y se terminó en diciembre del año 2013, donde se evaluaba el estado general de todo el arbolado de la ciudad. Y el estado, obviamente, los árboles tienen un proceso vital y obviamente todos no terminan en el mismo momento, ni podemos decir que se mueren en 2 meses ni en 6 meses. En ese proceso lo que teníamos que hacer era un tema de sustitución, que me informaron y de hecho estaban trabajando el ingeniero Disset. Y bueno, a partir de diciembre de 2013, que se decidió reformular y darle mayor categoría al área, se comenzó en ese tema de los trabajos. Esto que usted me dice del tema de las órdenes y de compra, evidentemente no están dentro del tema de cada una de las inquietudes que se fueron dando dentro de este cuerpo, forman parte de la investigación presumaria y tienen que ver con los procesos internos para poder determinar cuáles son las características y si esas contrataciones fueron o son sustanciales al respecto del cumplimiento de los deberes que tenía cada una de las áreas. ¿Y no le parece entonces que hubiera sido también, por lo menos, si me permite un gesto, apartar o aceptar temporariamente, como dice usted, la renuncia a Valerio y a Lascano, hasta tanto se aclare si esto que nosotros decimos en la investigación presumarial o no eran responsables o no? Porque si lo hizo para uno, ¿por qué no para todos? Porque el responsable del área sigue siendo el ingeniero Valerio, el subsecretario sigue siendo Lascano. Entonces, también ahí hay responsabilidades, y si quería dar un gesto, creo que el gesto será con todo, no con un pedacito. O voy a fondo o doy un gesto para ver si con esto callo a la persona que tuvo la desgracia en el parque. No, la decisión fue una decisión que tuvo que ver nada más que con el tema
del gobierno y de una decisión política del departamento temporal. Respecto de cuáles son o el por qué, tenía que ver que lo primero que solicité a la Legal y Técnica de la Municipalidad es un dictamen respecto de la normativa, y esa normativa, que parte de una ley provincial, un decreto reglamentario y ordenanzas posteriores, establecía un criterio que tiene que ver con la asignación de autoridad de aplicación. Todos saben que cuando existe esa característica de ser un ente que tiene autoridad de aplicación, de alguna manera tiene que ver con la distinción de las distintas formas que tiene la administración de evaluar. Hay cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad, decisiones discrecionales que tiene el gobierno, otras que son regladas y otras que son técnicas. En este caso, por toda la estructura, se asignó la característica, y de hecho se fueron trabajando en informes, la característica de autoridad de aplicación a lo que es parques, y en función de eso consideré que ese era el esquema que tenía que ver con el tema de arbolado y el esquema que estábamos en este momento en lo que es la investigación presumarial investigando. Pero Valerio reconoció que le corresponde a él, que la parte de arbolado corresponde a su secretaría. Sí, a ver, en el organigrama está dentro, en el organigrama administrativo está dentro de lo que es obras públicas, la característica que tiene, así como se podemos decir otros entes, pero en el caso de lo que es arbolado, tiene la característica de ser autoridad de aplicación. O sea, eso no es una dirección más que puede estar dentro de un organigrama. Administrativamente tiene una característica, está dentro del organigrama de la Secretaría de Obras Públicas, pero la capacidad operativa o la autoridad legal para poder efectuar todo el tema del trabajo no depende. La pregunta sería, ¿el secretario de Obras Públicas puede determinar sacar un árbol, 2 o 3? Esa es la pregunta. Entonces, frente a esa pregunta es que determiné que estaban. El secretario no tiene la facultad, pero sí tiene la facultad de cuando alguien le pide una orden o una solicitud de pedido, sí tiene la facultad y es su deber darle las herramientas para que los trabajos se hagan. Esto es responsabilidad del secretario, que él no diga quiénes o cuáles árboles hay que sacar, sí, pero él sí tiene que dar las herramientas y los mecanismos necesarios para que los trabajos se realicen. En el mecanismo especialmente arbolado, en esto que decía de cómo se establece, de hecho el día martes estuvimos en el Ministerio de Agricultura trabajando para una revisión integral de todos los esquemas. En esa estructura, el tema de arbolado en la provincia de Buenos Aires tiene tiene una característica de manejarse con lo que es la parte ejecutiva de esta autoridad de aplicación, que depende del departamento ejecutivo, y un esquema de un consejo arbolado que quien controla las asignaciones presupuestarias y el cumplimiento de los planes que están ahí. Por eso lo que digo es que no es la misma situación la de una dirección de cualquier tipo que lo que tiene que ver con el tema de arbolado. La última por ahora. El otro día en la conferencia dijo que se estaba creí que me estaba comunicando con la familia, pero me equivoqué de interlocutor. ¿Quién era el interlocutor que la verdad que para que diga que pensó que estaba hablando con la familia, y la familia de Dayana nos dice a nosotros que nunca lo llamamos? La verdad que la familia es una sola, levanta el teléfono, lo llama y la familia es uno. ¿Quién era ese interlocutor? Y por qué no mantuvo un diálogo directo y franco con la familia. El día viernes un concejal me acercó la inquietud, especialmente mencionando el tema de la familia, a quien le dije que me ofrecía a poder tener un diálogo. Me pidieron de la misma manera que el apartamento de estos funcionarios, el apartamento del funcionario que en ese momento estaba a cargo del área, y se repitió un llamado a privada, diciendo de la misma manera, presentándose como familiar, a quien le volvemos a hacer mención de la posibilidad de reunirnos, y
lo que me transmitieron es que no, que lo único que querían corroborar era que la renuncia del responsable del área había sido aceptada. Porque porque concejales somos todos, yo no me comuniqué con ustedes, por eso quiero saber quién se envía. Con el consejero Morín. Raúl Dibujó. Gracias, señor presidente. Como fui aludido en su intervención inicial respecto a la buena costumbre de un intendente de esta ciudad que cuando el Consejo Deliberante funcionaba en el edificio del Banco de la Provincia, quiero decirle, señor presidente, que ese intendente era el señor Baeza y que la costumbre, por ser tal, significaba que concurría en muchas oportunidades al Consejo Deliberante, no en la particular circunstancia en la que está por ser interpelado y votada hoy la convocatoria obligatoria. Dicho esto, le pregunto, señor intendente, ¿usted trajo el decreto de las renuncias? No, porque no. Señor secretario de Gobierno, ¿trajo usted el decreto de las renuncias? No lo trajo. Este es el principal problema que tenemos, señor intendente. Este es el principal problema. El principal problema, ¿sabe cuál es? Que pareciera que los hechos y actos importantes de su gobierno no merecen ser nunca conocidos ni publicados. No puede ser que estemos debatiendo a más de 60 días del hecho circunstancias fundamentales, que usted haga una conferencia de prensa y que nosotros no podamos conocer el texto normativo por el que usted dice haber aceptado las renuncias parcialmente, provisoriamente, a dos de sus principales funcionarios en una situación excepcional y dramática. Es vergonzoso que no podamos tener ese texto, es vergonzoso que nos digan que lo tenemos que pedir por escrito, es vergonzoso que se hable de transparencia, que se hable de gobierno abierto y que nos respondan a nosotros, los concejales, en estas condiciones y circunstancias, que para poder conocer el decreto tenemos que hacer un pedido por escrito. Hoy se va a sancionar una resolución de donde lo pedimos y seguramente lo va a apoyar el cuerpo en su unanimidad. Pero realmente es vergonzoso que en estas circunstancias usted se presente y yo le tenga que preguntar si lo trajo a usted y a su secretario y me digan que no lo trajeron. Pero no importa. Yo voy a aprovechar y le voy a preguntar. Adelante la pregunta, por favor. Sí, señor presidente. ¿Perciben sueldo durante la suspensión provisoria los dos funcionarios? No, no son suspensiones, es una renuncia. Es una renuncia, pero condicionada. No, a ver, lo expliqué recién. El tema de la temporalidad tenía que ver, porque tendría que haber dicho que la renuncia no implicaba la asignación de responsabilidad hasta tanto los sumarios administrativos correspondientes por un tema que usted sabe, por un tema de debido derecho de defensa, etc. Eso se aplica a los empleados, no a los funcionarios políticos. Por eso me gustaría contarle de la otra cosa. Con relación a los decretos, lo mandamos a buscar y no hace falta que lo escriba. De hecho, el viernes usted habló del decreto. Hoy es jueves. El viernes de la semana pasada se refirió la renuncia. sí, el viernes mismo cuando me presentaban en el... Del viernes a ahora nosotros no tenemos acceso al decreto. A ver, lo que digo es, acá se mezclan dos cuestiones, una que tiene que ver con las decisiones que, por eso a veces marcamos temas que tienen que ver con lo administrativo y a veces hablamos con los temas que son políticos. Cuando uno toma una decisión como la que se tomó, la decisión en ese momento y cuando se comunicó fue en ese momento y el mismo viernes se presenta la nota y con posterioridad se elabora el decreto correspondiente. Pero lo que quiero mencionar, la verdad es que en estos pocos meses o muchos meses hemos tenido oportunidades ya que me haya llamado por otras cuestiones y lo he tratado de resolver y nos hemos reunido en el despacho. O sea, la verdad que la intención principal, más allá de que pueda existir o no, siempre ha sido una característica de tener la verdad la apertura necesaria para que todo esté publicado y para que todo pueda saberlo, con lo cual lo vergonzoso o no vergonzoso, o sea, es una calificación propia, concejal. La verdad que en el transcurso de lo que significa ir tomando decisiones todos los días,
y en esto de venir a tratar de alguna manera encauzar o tratar de darle las explicaciones que me requerían, lo tratamos de hacer con la mayor celeridad, tratando de buscarle de alguna manera brindar las respuestas que son necesarias, pero no con vergüenza. Las decisiones se toman y si no, no lo hubiera anunciado. Señor Intendente, con todo el respeto, Sí, ¿no? y así como fui objeto en su momento de agravio, si usted se disculpó públicamente y yo le rechacé el carácter condicionante de su disculpa, entiendo que usted sabrá comprenderme si yo le digo que discrepo totalmente respecto a la ausencia al día de la fecha, a casi una semana, respecto a ese decreto que para nosotros es trascendente, como también los textos de la renuncia. ¿Sabrá usted concederme el derecho a no compartir esas conclusiones en una situación como esta? Y pasando a las preguntas, usted dijo, con alusión al decreto, que había normas que no se cumplieron, que por eso usted aceptaba esa renuncia. Dijo eso recién, a responderle al concejal Mendoza. ¿A qué normas se refiere? ¿Las menciona en el decreto? No, al contrario, lo que dije es que para poder establecer responsabilidades, que cuando hablábamos del tema de renuncia dije que para establecer responsabilidades tienen que haber normas que se incumplen, con lo cual hay una investigación presumarial que lo que está tratando, y con la independencia necesaria, de establecer si existieron procedimientos o normas que de alguna manera pudieran implicar algún tipo de irregularidad o negligencia. Aprovecho por venir para acá, porque si no, respecto a la nota de disculpas, la reafirmo personalmente. No lo pude hacer personalmente en ese momento porque no me encontraba, tenía reuniones, como ustedes saben, con otros temas que son acuciantes de la ciudad y tenía que estar en reuniones en Buenos Aires y en La Plata. Así que, pero bueno, les reitero lo mismo que dije en la nota y lo acepto. Usted, señor Intendente, ¿entiende que había algún tipo de vinculación funcional subordinada de la Dirección de Parques con el área de la Agencia Urbana de Marcelo Lenzi? En realidad, todo lo que es el área de parques, que hablábamos, veníamos de lo que es el organismo ejecutor de toda la política. Como digo, existe un organismo ejecutor, el artículo 6 de la 12276 y de la ordenanza 15523, que está votada aquí con las modificaciones, etcétera, establece un órgano, digamos, ejecutivo. Una de las cuestiones que vimos que nos estaba faltando era el otro aspecto, que era el Consejo de Arbolado Público, que es quien controla lo que hoy estamos debatiendo, o sea, estas cuestiones respecto de las asignaciones presupuestarias, el cumplimiento de los planes. En el año 2012, cuando recién me toca asumir el Ejecutivo, frente a distintos temas, uno era el tema de arbolado, se definió esto que era esencial, que es esencial para la ciudad, que tiene que ver con este plan director de arbolado. Para esto, como el plan director involucra la determinación de especies, lugares, etc., y de hecho es interesante, la primera parte está publicado en la página, pero próximamente ese plan director tiene que ser aprobado por este Consejo Deliberante. Dentro de lo que es el área de planeamiento urbano, se estableció un área que tenía que ver no con la parte ejecutiva, sino con la parte de planificación en el desarrollo de todos estos temas, que de alguna manera llegó a un punto que ayer, el martes, cuando estábamos en el Ministerio, digamos, Bahía Blanca sería precursor en tener una normativa y un plan director como no tienen ningún municipio de la provincia de Buenos Aires. Pero ese tema está dentro del área de planeamiento sin que sea el área de ejecutiva, ¿no? Si coincidimos en que todo lo vinculado al arbolado urbano es tan importante, ¿por qué razón el señor Marcelo Caramini detentaba el doble cargo de director de parques y paseos y delegado municipal? Caramelli, desde el año 2007, estaba como responsable
responsable del cementerio y luego responsable de parques. En ese momento, que fue el año 2012, como puedo decirlo, o sea, los primeros meses fueron el tema del transporte público de pasajeros, o sea, temas que fueron cruciales y que tenían agenda, diríamos, de urgencia más que de temas de importancia, y eso muchas veces tiñe la gestión cuando hay emergencia o son temas de urgencia, va teniéndola. Pero a poco tiempo de estar se decidió esto que le comentaba, de tratar de establecer ese plan director, con lo cual, una vez que se terminó de elaborar, se tomaron decisiones de jerarquización y tratar de trabajar. Por eso, cuando hubo un cambio, se estableció un director de espacios públicos que estaba exclusivo, y la idea era seguir avanzando, y como vamos a seguir avanzando en el tema de la jerarquización de ese área. ¿Usted tomó conocimiento del informe elaborado por la licenciada Marcela Canales, Belegia, Pitch y Lisek? No. ¿Nunca lo conoció? No. ¿Nunca lo leyó? ¿Nadie se lo comentó? Me lo comentaron. ¿Quién se lo comentó? Estos días me lo comentó Lenzi. ¿Con posterioridad al fallecimiento de Diana Herrmann? Sí. Antes nunca ningún funcionario. No. ¿Y usted en la reunión de gabinete hablaba con su secretario de los temas vinculados al regulador urbano? No. Nunca. No se había planteado como agenda, porque de hecho al tener las características de autoridad de aplicación, y tener la independencia y tener normas específicas, generalmente se maneja dentro de ese área. Lamento decirle que el secretario Valerio acá dijo lo contrario. Cuando concurrió el día 5 de mayo nos dijo que sí. Lo había puesto en conocimiento en cuanto a la problemática de la Rolador, que era materia de conversaciones con usted. La Y además, problemática, disculpe, yo estuve presente, la problemática de la pasamos la cinta, ¿eh? Sí, pasamos la cinta, yo no tengo problema. Sí. ¿Y usted lee el diario de la provincia? Poco. No lo lee todos los días. No. ¿Sabe que se publicó en el diario de la Nueva Provincia el informe, un resumen del informe? Salió estos días por los temas. No salió ahora, salió el año pasado. No, en ese momento. No lo leyó, no lo conocía. No. ¿Usted recibe la información vinculada al 0800? No. En el despacho abierto hay respuestas suyas relacionadas con un pedido de una vecina vinculado a un árbol, donde usted señala, entre otras cosas, la peligrosidad de los árboles. Y el secretario privado, el doctor Martín Laplace, acá dijo que algunos, me corrige si me equivoco el presidente que estaba presente, que tiene buena memoria, que algunos de los informes 0800 se los pasaban a usted. No, con relación al despacho abierto, lo que tiene que ver con 0800 es que en la medida de poder comunicar, y de hecho después empezamos a ver que eran temas muy específicos, era a los efectos de poder dialogar, y por eso en algún momento lo que hicimos es establecer que al menos esas consultas tenían que ver con los motivos de las decisiones. Y bueno, cuando se hicieron esas grabaciones, me pasaron un tema y que era lo que se había hecho, pero no. El circuito de lo que es el 0800 está avalado por un norma ISO, que es el ISO 9000, ¿no? Sí. Y tiene ya un componente reglamentario de cómo disparan cada uno de los llamados de la vecina. ¿Usted recuerda el trámite vinculado a el árbol que cayó sobre la escuela 17 en febrero del 2013? No. ¿El expediente no lo recuerda? No, estos días con esto, porque ese expediente fue solicitado por la justicia, el expediente de los daños y perjuicios. Claro, el expediente está relacionado con los daños sufridos en la escuela 17 y que como se venció el ejercicio 2013, usted con la firma de su secretario Lascano lo remitió al cuerpo para que nosotros autorizáramos el pago de 20.150. Son los trámites normales de Exacto. las ¿Usted recuerda lo que dijo en el proyecto de elevación de la ordenanza? No. Sí, Ahí habló de la responsabilidad del municipio por el
el árbol que se había caído en la escuela. Sí, eso es indudable. Las responsabilidades respecto, hay distintos tipos de responsabilidades. Usted sabe que las responsabilidades generalmente las extracontractuales, de un tema jurídico de los abogados, a veces tiene que ver con el solo hecho de ser titular o ser de alguna manera responsable de una cuestión, sea inerte o no. Así que ¿Usted mantuvo alguna entrevista o reunión con la titular del Consejo Escolar, la señora Liliana Aglietti, durante el año pasado, vinculada a la situación generada por la caída del árbol en febrero del 2013 en la escuela del 7 y por el eventual riesgo de otros árboles en el mismo sector? No me he reunido con la responsable del Consejo Escolar, no me he reunido por lo menos en estos últimos 2 años, no. El señor Daniel Herner trabaja en la Secretaría Privada. Daniel Herner, sí. ¿Usted sabe o tomó conocimiento si hubo una nota presentada directamente al señor Daniel Herner, Secretaría Privada, por el señor Caramelli, en la que le solicitaba se contrataran grúas para la poda de 43 eucaliptus en calle 3 de febrero de 3700, insistiendo que me lo venía solicitando desde el año 2009? No, generalmente las notas cuando entran pueden entrar por privada o entran por mesa de entradas, y automáticamente cuando entran por privada son acompañadas de una minuta que se derivan al área correspondiente solicitándole que la vacunen. Tiene un tratamiento similar al 0800. Y respecto a los pedidos de nombramientos, ¿usted toma intervención cuando las diferentes áreas piden nombramientos especialmente profesionales? No, el municipio tiene un área de recursos humanos y cada uno de los secretarios tiene su vinculación, primero obviamente con su presupuesto y después con el tema de las posibilidades que hay de contratación. ¿Usted recuerda que de hecho no he tenido incorporaciones? ¿Usted recuerda que el ingeniero Barillo haya hecho alusión a un pedido del director de Parques y Paseos relacionado con el nombramiento de ingenieros agrónomos que eran necesarios para realizar las tareas a las que usted aludió, que era motivo de algunas de sus decisiones del 2013? No, cada secretaría, con sus necesidades y su presupuesto, plantea cuáles son las necesidades tanto de bienes como de recursos humanos y a partir de ahí la gestiona. Es más, con todo este tema surgido respecto de la necesidad de establecer una actividad mucho más acelerada respecto del tema arbolado, se definió directamente lo que es la dirección, la participación de becarios y la participación de ingenieros agrónomos, pero lo decide directamente cumpliendo todos los procesos el área que tiene incumbencia. ¿Usted recuerda haberse reunido durante el 2013 con el ingeniero de ISEC por la problemática respecto al riesgo de diferentes árboles existentes en espacios públicos? Conmigo no. No se reunió. ¿Cuándo se reunió por primera vez con el ingeniero de ISEC? ¿Con posterioridad al fallecimiento de Daniel Herner? Sí, no tuvimos una reunión, sino en su visita al municipio, ahí en el área de obras públicas, tuvimos creo que 2 veces o 3 veces que lo vi en obras públicas. Una de ellas fue el día viernes, cuando diputado con una ordenanza había presentado su renuncia y yo le pedí que por su experiencia de más de 25 años y bueno, al ser una persona que trabajó y venía trabajando en el plan director, que bueno, no renuncie y que no le iba a aceptar la renuncia. En esas reuniones que usted dice son posteriores al fallecimiento de Daniel Herner, se realizan en el despacho del secretario de Obras Públicas con el ingeniero de ISEC. Al ingeniero de ISEC lo encontré el día el día de la renuncia, estaba en el despacho, pero estaba parado, o sea, no hablaba. El despacho tiene un pasillo sí hablo, pero tiene un pasillo y entré y en ese momento estaba
lo dentro, pero no tuve una reunión formal. Formal con él. Por ahora voy a dejar el uso de la palabra a otros colegas concejales y luego voy a continuar. Gracias. Concejal Mondragón. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Intendente. Agradecemos y valoramos su presencia de nuestro bloque. Queremos dejar constancia de que para nosotros es muy importante que usted esté aquí. Y si nos permite, le vamos a hacer una serie de preguntas. Algunas se relacionan con algunas que ya se han hecho aquí y otras son parte de nuestra propia pequeña investigación sobre el tema. En relación a las cosas que ya se han dicho aquí, usted dijo que no se había enterado de la existencia de un informe que daba cuenta de la peligrosidad de los árboles del Parque de Mayo, ni siquiera cuando se publicó en el diario de la Nueva Provincia el 10 de noviembre del 2013. ¿Esto es así? ¿Usted dijo eso? Sí. Sí, y nadie de su entorno, de sus asesores, le acercó diciendo, mira, aquí salió una nota en un diario, en el único diario que hay en la ciudad, donde se alerta sobre la peligrosidad de los árboles del parque, del principal paseo público de la ciudad. No, Nadie dijo a usted que es el intendente. No, de hecho, si no hubiera tomado una determinación, hablar con un funcionario, no. ¿Y no considera que es un tema a revisar, de que en un medio de comunicación salga una advertencia tan importante y nadie de sus funcionarios le advierta a usted sobre ese tema, habida cuenta de que se trata del principal paseo público de la ciudad, que concurren miles de personas y al que puede haber potencialmente vidas humanas en riesgo? A ver, cuando en el tema del día a día de la administración, lo que siempre tengo que partir de que trabaja correctamente cada una de las áreas. Con respecto a este tema de si me llamó la atención, o sea, como no tuve una repercusión, de hecho lo tendría que haber tenido, si se hubiera entendido de otra manera, lo que es importante es en esto que hablo yo de este área, para no irme frente a toda la administración. El área tiene dos funciones, una que es ejecutiva y el otro área que de alguna manera sí es un tema de control, y que hablamos con el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con quien tiene las facultades de control, tanto presupuestario como de cumplimiento de los planes que existen. Con respecto a quizás puede ser que lo haya hablado el martes, si estuvo, como nos estamos enterando en la plaza del Ministerio de Cultura, ¿no hay diferencias entre lo que es un plan director y lo que es un plan regulador en cuanto a las responsabilidades de qué área se ocupa un plan director y de qué área se ocupa un plan regulador? A ver, el contenido justo de cada uno de los dos, de hecho estoy hablando de estos temas y un poco por lo que me dicen en el área forestal de la provincia. Uno tiene que ver con una visión general para poder encarar todo lo que es el plan regulador, que es el de todos los días, que en este caso, bueno, una de las cuestiones que está dentro de la investigación presupuestaria. ¿Los parques no están incluidos dentro del plan regulador y no del plan director? Claro, o sea, si no están dentro del plan director, lo que estamos evaluando es si esto que le corresponde, si ese plan regulador está cubierto o no cubierto. Cambiando de tema y ya yendo a las preguntas que tenemos preparadas, porque se relacionaban con cosas que había venido diciendo acá. El exdirector de Parques y Paseos Públicos, señor Oscar Abraham, dijo públicamente de que él se le había pedido la renuncia y que el detonante había sido su decisión de acudir al velorio de Diana Herben. ¿Esto es cierto? ¿A usted le consta? Tiene que ver con lo que le decía al principio, que fue en el primer momento cuando recibí un llamado de un concejal y me pedía esta situación. ¿Sí? ¿Fue así, digamos? ¿A usted le cayó mal que él fuera al velorio de Diana? No, sino que... ¿Lo tomó como una desobediencia? No. Creo que se sintieron, no se vio de buen modo que hayan acudido, pero de parte de la familia. Eso es lo que me transmitieron. ¿Y usted no consideró la posibilidad de ir usted? En ningún momento, como intendente de la ciudad, habiendo muerto una joven en circunstancias que habría que aclarar en participar en el paseo público de la ciudad, ¿no consideró a usted la posibilidad de decir voy yo? Es que en el primer momento, cuando
por eso me lo transmiten. Yo pedí tener ese acercamiento, se reiteró el día lunes, se reiteró el día jueves a un periodista y tener algún mecanismo, pero bueno, eso fue lo que dije en la conferencia de prensa, que a veces tratando de ser prudente uno comete errores en el sentido de creer que tenía que tener el espacio necesario, que no querían que se hablara por esa situación y nada más. O sea, si puede existir, como le digo, un error es el haber considerado o el haber evaluado mal las cuestiones que son obviamente de índole personal. Intendente, le reiteramos que nosotros valoramos y queremos y estamos convencidos de que su presencia acá va a servir para aclarar esta situación que ya se ha tornado de alguna manera angustiante y preocupante para muchos bahienses. Por eso creemos que por allí en la formulación de algunas preguntas le podemos a usted tender un puente, si es que lo necesita, para aclararnos algunas cosas a todos los bahienses. En relación al tema de las renuncias temporales, poniendo un ejemplo, digamos, con el criterio suyo, por poner un ejemplo, el gobierno nacional debería devolverle el manejo de los trenes a Ricardo Jaime si la justicia detectara falta de mérito. No, Argentino, tal vez el término temporal no fue adecuado. En el momento que uno habla a veces no puede ser estricto. Lo que quise decir es que no implicaba asignar una responsabilidad en el caso. Está claro. Bueno, por ahora, muchas gracias. Vamos a cederle la palabra a otros concejales y tenemos algunas más, si nos permite. Sí, bueno. Gracias, señor concejal. No, concejal Hermosa. Gracias. Señor intendente, ¿usted cree que tuvo una cuota de responsabilidad por el hecho ocurrido, el hecho trágico ocurrido? ¿Alguna cuota de responsabilidad? Concejal, no me corresponde a mí asignarlo ni defenderlo. Yo no puedo hacer evaluación porque no soy yo el que lo evalúo. No, pero estoy apelando a su reflexión personal, dado que usted es el jefe político de la ciudad, si usted cree que alguna cuota tiene la responsabilidad del hecho. A ver, respecto del hecho se está investigando en la justicia, respecto de todos los procedimientos se está investigando en la investigación sumarial, y respecto de lo personal ya le dije que me equivoqué en la relación y ahí sí puedo ser respecto de que la forma de interlocución, en eso lo personal, no. Sí, usted está hablando de una vez ocurrido el hecho en adelante. Mi pregunta es en relación al hecho concreto. Usted ha repetido, creo, ya algunas veces que usted no conocía el informe. ¿Usted cuándo lo leyó el informe? ¿El informe técnico? No, cuando ocurre esos días que en el mismo, creo que luego de ocurrido, que a las 48 horas decidimos la investigación presumarial y creo que empezó a circular el hecho de que existía este informe, yo pedí que directamente lo remitieran al sumariante y que, bueno, hiciera el trabajo que tenía que hacer para no hacer una evaluación personal de ese tema. Pero, a ver, mi pregunta es, a lo mejor no me expresé bien. ¿Usted leyó el informe, lo leyó, digamos? El informe lo tiene el... ¿Nunca lo leyó? Ahora, en este tiempo, digo, ¿nunca leyó? ¿Nunca pudo leer la frase esa que dice en la conclusión del informe? ¿Nunca lo leyó? Le repito, concejal, o sea, una vez que el evento y las circunstancias dieron que necesitábamos abrir el otro lugar, o sea, había una investigación judicial, lo que pedí es que en forma urgente se remitiera al sumariante correspondiente. Mire, yo no vi el expediente, pero lo que traté de sí, acceder y leer esas conclusiones, leer lo que pude y ver qué eran esas conclusiones, y ahí hablaba de la peligrosidad del Parque de Mayo. Sí, usted se enteró de eso, sí. La conclusión hablaba de la peligrosidad del Parque de Mayo, sí se enteró. Una vez ocurrido el hecho. Por eso, una vez ocurrido el hecho, lo primero que hicimos, y en función de que fue público que existió un informe, se decidió que pasara a quien correspondía la investigación, más allá de que, o
o sea, no le iba a sumar ni restar el hecho de lo que yo opinara. No, bueno, a ver. ¿Qué sintió usted? ¿Qué sintió usted cuando se entera que había un informe técnico en cuya conclusión decía que el Parque de Mayo, la situación de los árboles del Parque de Mayo generaba una situación de peligrosidad? Yo estoy preguntándole a usted, ¿qué sintió usted? Verbalmente, cuando me informan, me dicen que había, por eso no me correspondía evaluarlo, porque me dicen que el tema de biodiversidad tenía que ver con masas arbóreas y bueno, como es un tema que es muy técnico, no pasaba por una resolución. No le hubiera gustado, digo, no sintió. Me estoy poniendo en su lugar, estoy teniendo empatía. Ya, ¿no le hubiera gustado que sus funcionarios se lo dijeran? ¿No le dio un poco de indignación que sus funcionarios lo alertaran? Porque esto tiene que ver con decisiones, a usted no le gusta decirlo, pero estas son decisiones políticas que hay que tomar. Digo, ¿a usted no lo lleva a pensar que si hubiera sabido, hubiera tomado otras decisiones políticas? Políticas de gestión, porque las decisiones de gestión de un intendente son políticas. Correcto. Sí, no hubiera tomado. A ver, lo que estamos hablando, el hubiera significa un tema del pasado y hoy estamos hablando de lo que sucedió para adelante. Por eso, respecto de si lo hubiera conocido, hubiera actuado de manera diferente, o si me hubiera preparado una alerta, o hubiera efectuado algún otro tipo de consideración, puede ser, pero tampoco, a ver, más allá de la empatía que pueda tener conmigo, concejal, no pasa por el tema de lo que yo sienta, sino pasa por el hecho de que tengo la responsabilidad de tomar decisiones, y una de esas decisiones fue el apartamiento de quien en ese momento tenía el informe. Una de las explicaciones que dieron los funcionarios cuando vinieron los otros días, que explicaron que estaban haciendo cosas, ninguno de nosotros los que estamos acá dudamos de que estarían haciendo cosas, porque las áreas funcionaban, había gente trabajando. De hecho, nosotros el año pasado con el concejal Ursino estuvimos en el Parque de Mayo, en el área. Que dicho sea de paso, nos fuimos con la sensación que la persona con la que hablamos ahí, que era la persona que estaba a cargo de la gente, lo hacía comprometidamente, pero que la verdad tenía poquísimos recursos. Esa fue la sensación que nos dio el año pasado. Pero lo cierto es que evidentemente no alcanzó. Entonces, ¿no cree usted que si hubiera sabido, hubiera destinado otra escala de recursos y de acción de gestión en relación al tema, que a lo mejor hubiera evitado esta cuestión? Está mal que lo haga de esta manera, pero yo le pregunto a usted si estuvo en el Parque de Mayo, Sí, y usted tuvo conocimiento que no había medios, ¿por qué no lo hizo llegar? O a través de, como usted sabe, en el área que usted conocía en el medio ambiente, se trataron de... No, por eso, a ver, no quiero en el tema, responderle con un tema de polémica, lo que le quiero decir, concejal, es que seguramente siempre que uno cuenta con otro tipo de información que puede determinar acciones, ahí es la sanción que tiene que hacer. Lo que digo que puntualmente, si lo que usted me está planteando es un tema de controles, lo que no existe de alguna manera es el contrapeso del control. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que enfocar. No, yo perdóname, yo le estoy planteando es que usted como intendente no conocía una región que sí estaba escrita, que sí estaba, que funcionaba, que circulaba. Otra pregunta, a ver, Escuela 17, usted, según alguna cosa que preguntaron recién, vuelvo a insistir sobre el tema, usted tenía, más allá de que pasó el expediente que usted firmó y justificó un gasto y declaró la responsabilidad de la municipalidad, usted tenía una dimensión del tema alrededor de la Escuela 17 como un hecho concreto. Por ejemplo, ¿usted conocía que cuando hacía viento los chicos no salen al recreo? A ver, consejero, lo repito lo mismo, yo no lo conocía, pero si usted lo conocía, ¿por qué no me lo hizo saber? Y segundo, de la misma manera que ese expediente pasó por mi firma, pasó por su voto. Usted
usted tiene un mecanismo muy interesante de justificarse. Siempre hace una justificación elíptica y entonces cuando se le pregunta si no revisaría su decisión en relación a cómo manejó la crisis de hecho en adelante, entonces usted dice, bueno, la verdad yo soy, como ustedes conocen, soy muy prudente y a veces el exceso de alguna virtud lo hace cometer errores. Pareciera que entonces la virtuosidad de usted lo lleva a cometer errores. La verdad es que no, que le estoy diciendo otra cuestión. Les quiero decir qué sintió usted y si usted no cree que ya que le evitaron esa información o no se la dieron, usted no está evaluando alguna otro periodo de renuncia temporal, como usted lo llama. Usted no está pensando que hay algunos otros funcionarios que sí conocían esa información y que a lo mejor usted tendría que estar pensando en tomar alguna decisión de ese tipo. A ver, lo respondí 3 veces, el tema de la temporalidad no tiene que ver con que momentáneo es una renuncia y lo que tiene que ver con no significa una imputación de responsabilidades. Respecto de lo que siento, creo que no es el ámbito de planteo, como usted lo dice, a veces de manera reflexiva o mencione a lo que pase, bueno, no pasa por ahí el tema. Y el tercero que me decía, de otras, el tema es se tomaron de acuerdo a las informaciones y